Buenas tardes, soy Carlos Alonso, estudiante del Máster Ciencia de Datos de la UOC y bueno, eh, esta es la presentación del TFM titulado Técnicas de aprendizaje automático para el análisis de la salinidad de agua en el Valle del Guadalhorce. En primer lugar, quería dar gracias a Carlos Luis Sánchez Bocanegra y Rafael Pastor Vargas por su confianza durante todo el trabajo. En primer lugar, me gustaría comentar el contexto que envuelve este estudio. En rasgos generales, lo que hemos hecho es sacar conocimiento de los datos aportados por la Junta de Andalucía, que es la encargada de explotar un sistema de presas situado en el Valle del Guadalhorce. La Junta de Andalucía principalmente mezcla aguas procedentes de tres embalses diferentes, ¿vale? Embalse del Conde del Guadalhorce, embalse del Guadalteba y embalse del Guadalhorce, ¿vale? Propiamente dicho. Ese agua procedente de estos tres embalses es mezclada y es usada para el abastecimiento de la ciudad de Málaga y el abastecimiento o uso para cultivo de los campos de las tierras de cultivo de alrededor. Aunque el agua se mezcla de estos tres embalses, la aportación principal es del embalse de Guadalhorce y embalse del Guadalteba. La problemática que nos encontramos es que uno de estos tres embalses es Salinos, ¿vale? Que es el embalse del Guadalhorce, y aporta salinidad al agua final de la mezcla, lo que afecta pues a los cultivos de alrededor, ¿vale? Y afecta al consumo de agua de la ciudad de Málaga. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hallar los factores que influyen en la salinidad de esa mezcla de aguas, hallar los valores cuantitativos que optimicen esa mezcla de agua, ¿vale? Es decir, qué valores cuantitativos tenemos que tener para que la mezcla de agua sea no salina, y vamos a hallar un predictor para la clasificación de muestras de agua entre salinas y no salinas, ¿vale? Consecuencia de lo tercero, vamos a hallar los dos puntos iniciales. Bien, pues para la metodología seguida en este proyecto ha sido la metodología tradicional de los proyectos de ciencia de datos. En primer lugar, hemos capturado y almacenado los datos disponibles. En segundo lugar, hemos realizado un proceso de limpieza y preprocesado de los datos. En tercer lugar, hemos aplicado un conjunto de métodos de aprendizaje automático a esos datos resultantes. Y en cuarto lugar, hemos analizado los resultados derivados de la aplicación de los métodos de aprendizaje automático. Bien, pues en la figura que veis en la pantalla almacena la Junta de Andalucía sus datos. Esta figura es llamada estadillo y contiene información relativa a los datos de explotación de la presa en un mes, ¿vale? Aquí en la columna primera veis el campo fecha, ¿vale? Por lo tanto, esto es relativo a un mes, por lo tanto esta fecha iría del 1 al 31, dependiendo del mes, y el resto de columnas son parámetros de explotación de la presa. La Junta de Andalucía conserva el almacenamiento de los datos. Se produce 96 hojas Excel y 8 ficheros Excel, ¿vale? Es decir, nosotros hemos analizado información relativa a 8 años, desde 2012 a 2018, ¿vale? Por la uniformidad de los datos. Teníamos datos anteriores, pero no eran uniformes en formato y no eran óptimos para su análisis. Entonces, tenemos 8 ficheros correspondientes a 8 años y en cada fichero tenemos 12 hojas Excel, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener 96 hojas que vamos a tener que integrar, ¿vale? Que este sería el primer paso del procesado de datos. En segundo lugar, y muy importante,
La recogida de estos datos es tradicionalmente manual, ¿vale? Un operario de la Junta de Andalucía va recorriendo las distintas estaciones o distintos puntos del sistema de presa y va recogiendo manualmente los distintos parámetros, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos muchos valores faltantes. En este trabajo, en este estudio, se ha hecho un análisis de qué método de gestión de valores faltantes es el óptimo. En tercer lugar, la variable etiquetada en nuestro caso, que sería la salinidad de la mezcla, se ha discretizado entre 0 y 1, ¿vale? El valor de corte entre ese 0 y 1 está dado por la Junta de Andalucía y se corresponde con 900 partes por millón. Adicionalmente, se ha aplicado una normalización min-max al resto de variables. Y en cuarto lugar, se ha realizado una reducción del conjunto de datos, motivado por la Junta de Andalucía, ya que ellos querían ver cuáles eran las 20 variables que más influían en la salinidad de la mezcla. Por lo tanto, hemos aplicado un método SelectKBS de la librería scikit-learn con un test ANOVA. El resultado, como decía, son 20 variables y adicionalmente la salida de este método SelectKBS nos da la puntuación de cada variable. Una vez se ha realizado el preprocesamiento de los datos y tenemos el conjunto de datos propiamente dividido en conjunto de entrenamiento, conjunto de test y sin valores faltantes, pues vamos a proceder a la aplicación de distintos métodos de aprendizaje automático. Como veis aquí, se han aplicado árbol de decisión, random forest, máquinas de soporte vectorial, AdaBoost y una red neuronal artificial. ¿Por qué se han aplicado estos métodos? Bien, pues los estudios realizados sobre este campo, ¿vale? Que básicamente es extraer parámetros de calidad de aguas en embalses o presas. Los distintos métodos, los distintos estudios que hemos encontrado han usado estos métodos de aprendizaje automático. Por lo tanto, hemos querido continuar analizando estos métodos aplicados a nuestro estudio. El resultado de la aplicación de los métodos de aprendizaje automático al dataset de entrenamiento y validación los podéis ver en esta tabla. En esta tabla, en la primera columna se puede ver el método de gestión de valores faltantes usado, ¿vale? Que hemos recurrido a distintos métodos para ver cuál era el óptimo, que van desde eliminar directamente los valores faltantes de la variable etiquetada. Adicionalmente, hemos aplicado un conjunto de métodos matemáticos para realizar la imputación de esos valores faltantes, que van desde la media, pasando por la mediana y distintos métodos de interpolación. Y por último, hemos probado a predecir esos valores faltantes usando distintas variables como variables predictoras. Y en las columnas podéis ver los métodos de aprendizaje automático usados, ¿vale? Que van comentado anteriormente desde los árboles de decisión hasta las redes neuronales artificiales. Aquí vemos que el método de aprendizaje automático óptimo sería Random Forest y que presenta los valores máximos para casi todos los métodos de gestión de valores faltantes. Y el método de gestión de valores faltantes óptimo resulta ser la interpolación lineal. En este caso lo vemos para el conjunto de datos de entrenamiento y validación, y en este caso pues lo vemos para el conjunto de test. Para el conjunto de test obtenemos 95,17% de precisión y para el conjunto de entrenamiento como máximo un 93,94%. Bien, una vez tenemos el método de aprendizaje automático óptimo
y el método de gestión de missing values óptimos, vamos a ver alguna particularidad. En el caso del mejor clasificador, en esta figura vemos bueno, los valores resultantes de la aplicación del método Grid Search al clasificador Random Forest, que lo alimentamos con dos hiperparámetros. En primer lugar, la máxima profundidad del estimador y en segundo lugar el número de estimadores. Vemos que los valores más altos de precisión se producen cuando el número de estimadores o número de árboles es grande, ¿vale? Y la profundidad de esos estimadores también, el valor es alto, ¿vale? Cuando se usan tanto un número alto de estimadores como la profundidad de esos estimadores también es alta, se puede producir pues un sobreentrenamiento de este clasificador. En estas capturas de pantalla vemos cuáles son los valores de la variable etiquetada y con valores faltantes presentes, ¿vale? Y en la segunda captura de pantalla vemos una vez se ha aplicado la interpolación lineal, ¿vale? Aquí vemos que hay una serie de valores faltantes y cómo la interpolación lineal asigna esos valores faltantes. Esto se ha realizado para 2012 y para el resto de años, ¿vale? 2012 a 2018, recordemos, ¿vale? Pero he puesto aquí 2012 como ejemplo. Bien, pues una vez se ha visto cuál es el clasificador óptimo y el método óptimo de gestión de missing values, vamos a ver, y relacionado con los objetivos que presentábamos inicialmente, cómo influyen pues el resto de parámetros en la salinidad final de la mezcla de aguas. En esta imagen podemos ver en el eje Y sería la salinidad del Guadalhorce y en el eje X sería la cota del Guadalhorce, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se clasifica la variable salinidad mezcla en función de las dos variables comentadas anteriormente. Vemos que para valores altos de la salinidad del Guadalhorce, la mezcla siempre se va a clasificar como salina, ¿vale? Como salina. Esto es un resultado lógico, ya que afecta directamente a la salinidad de la mezcla. Y vemos que en cuanto la cota aumenta, la salinidad de la mezcla aumenta su clasificación como no salina, ¿vale? Hasta llegando a valores máximos de la cota, ¿vale? Cuando la cota es máxima en la presa del Guadalhorce, las mezclas se clasifican como no salina, ¿vale? Esto también tiene lógica porque al final la cota depende de la lluvia que cae en la presa, por lo tanto el agua se haría no salina. Una vez se ha visto pues un estudio cualitativo de estas dos variables, se va a ver valores cuantitativos particulares. En las diapositivas de a continuación vamos a ver cómo se clasifica la salinidad de la mezcla en función de distintas variables. ¿Esto cómo se ha hecho? Bueno, se ha creado un dataset en el que se ha variado un parámetro, ¿vale? Una variable determinada y se ha predicho la variable salinidad de la mezcla. ¿Para qué? Para ver los valores frontera de una variable y cómo influye en la variable etiquetada salinidad de la mezcla. En este caso vemos que el valor frontera sería 2500, ¿vale? De la salinidad de la presa del Guadalhorce. Para valores inferiores a 2500, la salinidad de la mezcla se clasifica como no salina y para valores superiores a 2500, la salinidad de la mezcla se clasifica como salina. En el caso de la cota del Guadalhorce, el valor frontera sería aproximadamente 354 y para valores anteriores a 354, es decir,
cuando la cota es baja, la salinidad de la mezcla se clasifica como salina y para valores superiores se clasifica como no salina. Estos dos parámetros, tanto salinidad del Guadalhorce como cota del Guadalhorce, eran de gran interés de la Junta de Andalucía porque quería ver qué valores influyen directamente en la salinidad de la mezcla. Pero como hemos dicho anteriormente, el agua obtenida de la mezcla es resultante de la mezcla de agua de 3 embalses, ¿vale? Principalmente de 2, del Guadalteba y del Guadalhorce. Bueno, pues aquí vamos a ver cuáles son los valores tanto de la presa del Guadalhorce como del Guadalteba que hacen que la mezcla sea salina o no salina, ¿vale? En esta gráfica vemos la predicción de la salinidad de la mezcla en función del agua desembalsada de la presa Guadalteba, ¿vale? Aquí vemos que el valor frontera es 0,05 hectómetros cúbicos y cuando desembalsamos menos de 0,05 hectómetros cúbicos, la salinidad de la mezcla sería salina y cuando desembalsamos más de 0,05 hectómetros cúbicos será salina, ¿vale? ¿Esto qué interpretación tiene? Bueno, cuando desembalsamos poca agua de la presa del Guadalteba, la mezcla va a ser salina y cuando desembalsamos mucha agua del Guadalteba, pues será no salina. En el caso del agua desembalsada del Guadalhorce, bueno, aquí el valor frontera está en 0,09 y vemos que cuando desembalsamos menos de 0,09 la mezcla será no salina y cuando desembalsamos más de 0,09 será salina, ¿vale? ¿Qué interpretación tiene? Pues al igual que el Guadalteba, cuando desembalsamos poca agua la mezcla va a ser no salina y cuando desembalsamos más de 0,09 pues será salina, ¿vale? Porque al final vemos que el Guadalhorce tiene un gran impacto en la salinidad de la mezcla. Bien, una vez visto todos los resultados, podemos realizar algunas conclusiones. En primer lugar, es muy importante entender el proceso de negocio asociado a un proyecto de ciencia de datos, ya que es muy importante para establecer los objetivos adecuados y gestionar las expectativas. Se ha visto que la salinidad del Guadalhorce y la cota del Guadalhorce influyen en gran medida en la salinidad de la mezcla, ¿vale? Viendo los valores fronteras para cada variable. En segundo lugar, y para cada desembalse de agua y para el desembalse de agua de cada presa, hemos visto unos valores determinados, ¿vale? Es decir, para que la mezcla sea no salina, tenemos que usar valores de agua del Guadalhorce menor de 0,09, ¿vale? Y mayores procedentes del Guadalteba de 0,05. ¿Vale? Estos serían los valores fronteras para el agua desembalsada, tanto del Guadalteba como del Guadalhorce. Y en cuarto lugar, hemos visto que los valores faltantes han marcado enormemente el estudio de datos. Aunque se han aplicado métodos de gestión de valores faltantes, al final, aunque nos queramos acercar a la tendencia de esa variable original, siempre va a haber cambios respecto a los valores reales. Entonces, bueno, es importante que en este caso la Junta de Andalucía cuidara la calidad de estos datos de cara a futuros análisis. Y bueno, una consecuencia de estos valores faltantes y de la reducción del conjunto de datos que se produce es la poca precisión que puede presentar, por ejemplo, las redes neuronales, ¿vale? Que en estudios del mismo campo se han visto que son los mejores métodos para realizar clasificaciones o predicciones, pero en este caso ha resultado que es el peor método para nuestro estudio. ¿Por qué? Pues bueno, al final tiene una lectura porque el conjunto de datos no es suficientemente alto y porque la falta de datos influye en esa reducción del conjunto de datos. ¿Vale? Y bueno, muchas gracias por
por vuestra atención y que tengáis un feliz día. Muchas gracias.